nos planteamos la pregunta: ¿existe realmente el reino de Agartha? El reino de Agartha, para dar una visión más completa de él, dicen, bueno, pues que es todo un sistema de ciudades que existen en el interior de la Tierra. Igual que nosotros tenemos ciudades que se unen por carreteras en la superficie, ellos tienen ciudades, se calcula, pueden ser unas 100 colonias en el interior de la Tierra, que se comunican o se intercomunican entre sí a través de túneles, laberintos y galerías subterráneas. Aquí, por ejemplo, tenemos los laberintos de la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Capadocia. En esta imagen de aquí podéis ver que, bueno, hasta el momento se sabe que tiene 21 subniveles, hasta el momento, solo 8 de ellos están siendo explorados, ¿sí? Viendo cosas así, pues no sería tanta locura pensar que sí que pueden existir niveles de vida muy dentro del interior. Curiosamente, será, o se dice, que será desde Turquía, desde donde se iniciará realmente la búsqueda de los pueblos del interior. Que será en Turquía, donde se empezará a hacer ese descubrimiento, donde se buscará y donde probablemente no dice si se llega a hacer algún contacto. Hay posibilidad de que otros lo hagan antes, pero sí que se buscará los pueblos del interior desde allí. Cámara subterránea de la pirámide de Abu Rabash. Ahora veremos después por qué. Mapa de la Tierra intraterreno, posibilidades de que en la Tierra pueda haber vida en el interior. No me paro aquí porque, como ya digo, José Luis C. explica perfectamente todo esto. Sí que he puesto, estos son algunos centros, portales con acceso desde la Tierra. Hasta el momento de toda la información que tenemos, existen portales importantes como son el del Polo Norte y el Polo Sur. Se llaman los Paráclitos del Mar Muerto. Son las puertas más importantes de entrada. Además tenemos la Esfinge de Egipto. Bajo la garra izquierda de la Esfinge se sabe que hay una cámara de registros con muchísima información, sabiduría antigua, y que esa cámara se conecta a través de un túnel al lateral de la Cámara del Rey. De ahí baja unas 25 brazas y después se conecta con Turquía, Yucatán, los dos polos y el monte Shasta. Sí. Además de estos túneles que conectan al interior, existía toda una red de túneles que conectaban las pirámides entre sí. Hemos visto antes el interior o el subterráneo de una de las pirámides de Egipto, de Abu Rabash. Todas estas pirámides parece que se conectaban entre sí. El problema es que al río Nilo lo cambiaron cuando construyeron la represa, cambiaron el curso 20 grados al este. Eso hizo que muchos de los túneles hayan quedado sumergidos bajo agua. Pero también se dice que un día el Nilo cambiará su curso de nuevo y esos túneles saldrán a la luz. De todas formas, los túneles que están en Egipto no se ha trabajado en ellos o no se han frecuentado durante mucho tiempo, por lo cual no son túneles que estén en muy buen estado para circular. Las puertas más importantes para entrar siguen estando en los polos norte y sur. Y bueno, aquí he hablado de las terrenas, pero también las hay en los mares. Hay 4 puntos importantes de entrada y salida en los mares. Todos sabemos del Triángulo de las Bermudas. Sí. Esas son puertas dimensionales. Entonces, para entrar o salir hay que tener una nave y saber cómo accionar la puerta. De las puertas se encargan una de las razas de las que vamos a hablar luego. Bueno, aquí pongo más puntos de entradas que se conocen ya, que son Turquía o desde el pasado. Yucatán, hay cuevas y templos bajo el agua, 155 kilómetros, creo, de túneles que ahora vamos a ver, que sirvieron en su día a los lemurianos. Rusia, el monte Elbrus, que es el monte donde decía que Hitler y su gobierno se reunía intentando acceder a esta civilización intraterrena, pero hay alguien más experto que yo al que le podéis preguntar al respecto. Japón, el monte Kailash en los Himalayas, Tíbet, Lhasa, Tíbet, la montaña Shasta, California, montaña de superstición, Arizona, Paititi, entre Bolivia y Brasil, Perú, Mammoth Cave en Kentucky, Cantagas del Iguazú, Argentina, Panamá y Brasil, Monte Pomeo, Italia, el desierto de Gobi en Mongolia, Manaus en Brasil. Bueno, hay varias de las entradas que sí que se conocen aún más, pero solo por dejar un ejemplo. No voy a entretenerme en ello, las dejo ahí para que cuando reviséis los vídeos y demás podáis tener la información. Se dice que, bueno, la capital, digamos, de todo este mundo intraterreno, porque todas estas ciudades, digamos que en el interior hay una unión que nosotros no tenemos. Sí hay una globalización de la dirección o el establecimiento de unos principios de vida, y están dirigidos desde un centro que se llama Shambhala, la ciudad de la luz, o Shangri-La.
Estos son también algunos de los centros o ciudades que se conocen. Algunos son físicos y otros son, como decía un autor que habló mucho de la Tierra entretenida al Trigriño, suprafísicos, ¿sí? Porque la vida no solo existe a nivel material, en este plano nuestro, sino que existen otros planos de existencia de vida que son más etéricos, no son tan materiales, no son tan físicos como el nuestro. No tenemos tiempo tampoco de entrar en esto, pero bueno, ya veremos cómo puede acceder a esta información. Me imagino que habrá ponencias también al respecto. Lo que sí hago notar aquí, bueno, que se sabe también que todas estas ciudades, las que son físicas, donde viven humanos como nosotros o razas físicas, tienen alrededor de unos 500.000 habitantes de media, a excepción de dos de ellas. Una es Xinhua, bajo la frontera de China y Mongolia, que tiene 750.000 habitantes, y la otra es Telos, en el monte Shasta, California, que tiene 1.500.000 habitantes. Antiguamente no había tantas puertas. Antiguamente estaban los polos y algunas puertas más, como la de Egipto, Turquía. Pero últimamente han ido abriéndose muchas puertas nuevas. Las puertas de Japón, las puertas de Shasta, Telos, todas esas son puertas nuevas y se siguen abriendo más. Por eso hay mucha gente que dice, hay una puerta en Montserrat, hay una puerta en Valencia, hay una puerta en Canarias. Mira, ahora mismo pueden estar abriéndose puertas en muchísimos sitios, realmente. Porque hay muchas más conocidas de las que había en la antigüedad. Y sí, se están abriendo nuevas puertas. Alguien se ha molestado por ahí en hacer un mapa que he traído, no es mío, en el que podemos ver así una visión de conjunto de dónde están esos puntos de entrada y dónde están esas ciudades intraterrenas y esos centros, para que os hagáis una idea. Y bueno, la pregunta mágica es, si existe gente en el interior, ¿quiénes son los que están ahí, Dios? ¿Quién hay en el interior de la Tierra? Es como que hay gente ahí que nosotros no nos enteremos de quién hay. Bien, y aquí es donde retomamos el punto que tiene que ver con Lemuria y Atlántida. Tened en cuenta una cosa, nos ha llegado información, pero quizás no toda la que tendría que habernos llegado, porque los registros sumerios, quitando el Enuma Elish, que es una maravilla de registro, todo lo demás que tenemos fue contado por los mismos dioses Anunnaki. Y cuando la historia es contada por un ganador, o por un vencedor, o por un perdedor, siempre es subjetiva. Sí, o uno cuenta lo que quiere contar, o pone las cosas a su forma. Entonces hay cosas que en esos registros, aparte de eso, hay muchos registros sumerios que todavía no han sido traducidos, que también puede salir más información a la luz en este sentido. Pero bueno, hasta el momento lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Qué pasaba realmente en los tiempos de Atlántida y Lemuria en el planeta Tierra? Los lemurianos vivían en un continente en el Océano Pacífico y las costas oeste de Estados Unidos formaban parte de aquel continente en aquellos días. Sí, el pueblo lemuriano era una raza blanca que fue creada a través también de genética, pero de intervención genética de otras civilizaciones distintas a las Anunnaki. En aquellos tiempos el planeta Tierra era visitado por muchas civilizaciones del exterior y había un contacto directo con todos estos pueblos. Tenemos la prueba del pueblo Dogon, por ejemplo, que nos habla de Sirio y nos cuenta una serie de cosas que saben porque ellos dicen que en el pasado tuvieron contacto con ellos, ¿sí? Los Hopi o los esquimales también nos hablan de las mismas cosas. Pues bien, el pueblo lemuriano, debido a circunstancias que había en el entorno donde vivían, se vieron compelidos a vivir en el interior, en cuevas, en túneles donde desarrollaron muchísima telepatía. No tenían ciencia, no tenían tecnología, pero sí tenían una gran espiritualidad y estaban muy en contacto con estas otras civilizaciones. De otro lado, existía también una raza híbrida creada por estos dioses Anunnaki en el planeta, que es lo que se conoce como la raza Atlante o la raza roja. La raza Atlante sí que tenía muchísima tecnología, realmente. Y bueno, cometieron un fallo, vamos a dejarlo así. Era una raza muy belicosa, Los Anunnaki tenían, como sabemos, colonias en la Tierra, en Marte, y tenían colonias en la Luna. La colonia de la Tierra destruyó una base muy importante que tenían ellos en la Luna. Marte siempre estaba enfrentado, era el centro militar, estaba siempre enfrentado con todos los demás. En este caso, la verdad es que no provocaron el desastre porque fuesen belicosos, sino por ignorancia, ¿sí?, por un uso ignorante de la tecnología que tenían. El caso es que propiciaron una glaciación en cuestión de nada en Lemuria. Y a partir de esta glaciación se hundió su continente. La mayoría de los lemurianos fallecieron o murieron en esta catástrofe, pero muchos de ellos huyeron de Lemuria. Mujeres y niños, sobre todo, fueron ayudados por los ancianos sabios de su pueblo y atravesaron a través de unas galerías y túneles subterráneos que tenían
Porque claro, recordad que vivían en el interior. Ellos habían construido ya muchos túneles subterráneos y muchas galerías. Y tenían un paso que iba desde Lemuria hasta un puerto meridional que había en Atlántida, que se llamaba Onay. Y estos túneles por los que ellos cruzaron estaban en Baja California y México. De ahí que haya tantísimas cuevas en Yucatán. Pueden ser reminiscencias de los pasos que utilizaron para llegar hasta Atlántida. Cuando llegaron a Atlántida, bueno, los atlantes pensaron en su ignorancia que todo lo que estaba pasando en Lemuria pasaba en Lemuria y no les afectaba a ellos. Pero el cataclismo y las convulsiones de la Tierra llegaron al norte de Atlántida, donde ellos tenían toda la tecnología, que era su poder, era todo lo que ellos eran, no sabían nada más, no tenían nada más. Y los grandes centros dejaron de funcionar. Cuando los grandes centros del norte de Atlántida dejaron de funcionar, la civilización empezó a degenerar y a decaer rápidamente. Brasil y Sudamérica era parte del continente, porque bueno, Lemuria y Atlántida estaban separadas por una especie de pantanos y montículos hasta llegar a un continente firme. Parte de ese continente firme eran Brasil y Sudamérica, y esa parte se separó de la masa continental primigenia. Y luego las zonas montañosas del norte de Atlántida, que podían ser las Islas Canarias, Groenlandia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, todo eso eran partes también del continente de la Atlántida, que bueno, al ser zonas muy elevadas, quedaron fuera de los mares en su momento. Pero hay una cosa muy importante, y es que una masa de tierra de ese continente se desplazó, tampoco voy a entrar en los detalles de cómo se desplazó hasta el Polo Sur, ¿sí? Y está justo debajo de la Antártida. Y hay mucha gente que sabe que los laboratorios científicos de la Atlántida, palacios, monumentos, centros muy importantes de la Atlántida, están bajo 1 metro de nieve en el continente del Polo Sur, en la Antártida. Si no se sabe, no se sabe, pero si uno lo sabe, dice, ¿será ese el motivo por el cual la Antártida está en la situación en la que está? Sí. Dicen que se encuentran todos esos centros a 1 metro simplemente de la superficie y que un día serán encontrados, no próximamente, pero sí serán encontrados. Bien, y como decía, la civilización atlanteana degeneró en conciencia y abusó